Bienvenido a la Iglesia Cristiana Cristo Crucificado. Hoy día hablaré del tema Jesús el Buen Pastor, basado en el Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 1 al 18. Te ruego que antes de empezar me acompañes en oración pidiéndole a Dios su bendición. Oremos. Señor Dios, gracias te damos en el nombre de Jesús por tu bendita palabra, por tu Santo Espíritu que nos lleva a toda verdad. Y gracias por Jesús, quien es nuestro bendito pastor. Gracias. Ayúdanos, oh Dios, a caminar con Jesús, a amarle, a obedecerle. Y de esta manera podamos glorificar tu nombre. En el santo nombre de tu Hijo amado Jesús, te bendecimos. Te damos gracias. Amén. Juan, en su capítulo 10 del Evangelio homónimo, nos dice que nuestro bendito Señor Jesús habla con los judíos, con aquellos que eran líderes religiosos de Israel. Y al final del capítulo 9 les dice que por cuanto ellos dicen que pueden ver, comparándose al ciego que no veía, Jesús les dice que entonces su pecado permanece. Acaba de ocurrir una de las extraordinarias manifestaciones de la gloria de Dios. Jesucristo mismo, que es la luz verdadera que alumbra a todo hombre, ha devuelto la vista a un ciego. Y en la Biblia, como el mismo ciego lo dijo, no se ha tenido noticias de que algo así hubiese ocurrido desde el principio de los tiempos. Pero los judíos religiosos que no querían creer en Jesús, blasfemaban, injuriaban a Jesús, señalándolo como un loco, como un demente. Y Jesús entonces les va a hacer notar que Él es el buen pastor, que su vida da por las ovejas, sus ovejas. Vamos a leer entonces el capítulo 10 y voy a hacer algunos comentarios. Leamos. En verdad os digo. Nuevamente comento que el Señor Jesús, cuando usaba este término, usaba esta forma de expresión, es una forma de expresión semítica propia de los judíos, y quería decir que lo que él iba a decir era muy importante y que tenían que poner atención, que no se les olvidase, y además era una verdad indiscutible. Así que Jesús les dice a estos hombres impíos, estos hombres que no creían en Él, que habían visto maravillas en Jesús, sus obras, sus milagros, les dice Jesús así: el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A este le habla el portero y las ovejas oyen su voz. Llama a sus ovejas por nombre y las conduce afuera. Cuando saca todas las suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Jesús dice que Él es el buen pastor, que entra por la puerta y que hace salir a sus ovejas a los pastos verdes. Las ovejas, una vez que son sacadas una por una, el pastor va delante de ellas y lo siguen porque reconocen la voz de su Señor. Algo importante aquí es que Jesús dice que el pastor saca sus ovejas, y estas ovejas que son suyas
lo siguen porque es su amo, es su Señor. Esta maravillosa historia, alegoría que cuenta nuestro Señor Jesús es muy semejante en algunos aspectos a aquel salmo que el rey David escribió hablando acerca de que Jehová o Yahvé es su pastor y que lo conducirá a pastos verdes, que lo conducirá Jehová hacia adelante, dándole el alimento diario y la protección que David necesitaba. El Señor Jesucristo es ese Yahvé, ese Jehová que bendecía, protegía, cuidaba y alimentaba a David, e igualmente para todo cristiano, en toda época, en todo tiempo. Sigo leyendo. Pero a un desconocido no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les habló por medio de esta alegoría, pero ellos, los judíos religiosos, no entendieron qué era lo que les decía. Jesús les estaba diciendo que las ovejas que Él tiene son aquellas que el Padre le ha dado, y por lo tanto estas ovejas conocen la voz de Jesús y lo siguen. Las ovejas de Jesús nunca se perderán. Sin embargo, no todos los seres humanos vienen siendo ovejas de Jesús. Esto es en contraste con el universalismo, que dice que todos los hombres serán salvos, todos los hombres vendrán a ser ovejas de Jesús. En un momento dado, después de la muerte, nadie irá al infierno. Todos irán con Jesús al cielo. Y Jesús está aclarando aquí que no hay tal doctrina en la Biblia. Solamente las ovejas de Jesús seguirán la voz de Él. Sigo leyendo. Entonces Jesús les dijo de nuevo: en verdad os digo, pongan atención, esto es importante, no se les debe de olvidar. Esto era una forma de enseñar de los maestros de aquella época. Un rabí o rabino que fuese importante siempre enseñaba a sus discípulos de esta manera: estas cosas no se les debe de olvidar. Y Jesús aquí les dice a estos hombres que aunque no son de las ovejas de su rebaño, Jesús les enseña algo que no debe de olvidárseles. Y esto quedó en tinta, en papel, para nuestro bien y para los que somos las ovejas de Jesús. Podemos regocijarnos en lo que Él expresa ahora en estos momentos. En verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Jesús dice, en primer lugar, que Él es el pastor de las ovejas. Pero ahora dice más, que Él es la puerta de las ovejas. ¿Por qué dice esto? Bueno, en aquella época, en el redil, por lo general no había una puerta. El pastor era el que se ponía en el espacio donde iba la puerta, y el pastor era a la vez pastor y puerta, de tal forma de que él estuviese atento a sus ovejas y cuidar que algún lobo o algún extraño no fuese a llevarse ninguna oveja. Por lo tanto, el pastor dormía ahí y era la puerta. Así que Jesús usa una estampa vívida que todo mundo conocía en aquella época, diciéndose a sí mismo que era la puerta, además del buen pastor. Sigo leyendo. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores.
En la época de nuestro Señor Jesucristo se habló de un hombre Galileo también que se había levantado juntamente con otros en una revuelta político y social. Y así hubo, antes de nuestro Señor Jesús, levantamientos de rebeldes que se autoproclamaban salvadores. Estos no eran el Mesías, no eran el Cristo. Por eso Jesús señala esto. Antes de mí vinieron, pero eran salteadores y ladrones. No eran los pastores verdaderos. Ellos subrepticiamente subieron, pasaron al redil a través del muro. Y esos son ladrones y salteadores. Pero las ovejas no les hicieron caso. Aquellos que son de Dios no han seguido ni seguirán aquellos pastores falsos o profetas falsos. Sigo leyendo. Yo soy la puerta, dice Jesús. Si alguno entra por mí, será salvo. Tendrá seguridad. Eternamente vivirá. Y entrará y saldrá y hallará pasto. Entrará al redil y estará cobijado. Y saldrá del redil a los pastos verdes y tendrá alimento. Así que tendrá seguridad y alimento eterno. Sigo leyendo. El ladrón solo viene para una cosa: robar, matar y destruir. Al final de cuentas es lo mismo. Hace daño mortal a las ovejas. Yo he venido, dice Jesús, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. En cambio, en contraste de aquel que viene para matar, robar y destruir, yo he venido para dar vida y además abundantemente, dice el Señor Jesús. Sigo leyendo. Y yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Este es el epítome, lo máximo, el clímax en que nosotros podemos descubrir quién es el buen pastor. Cuando da su vida por sus ovejas. Porque el pastor asalariado, que no es dueño de las ovejas, no se enfrenta al peligro, más bien huye. Pero Jesús, en cambio, da su vida por las ovejas. Pero el que es un asalariado y no un pastor, que no es el dueño, dice Jesús, de las ovejas, ve venir al lobo y abandona las ovejas y huye. Y el lobo las arrebata y las dispersa. Él huye. El pastor asalariado huye porque solo trabaja por el pago y no le importan las ovejas, puesto que no son suyas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Aquí vemos que Jesús está diciendo nuevamente que, como en un principio que habla de que saca las suyas, a sus ovejas, aquí está diciendo que sus ovejas, mis ovejas, dice Jesús, ¿sí?, lo conocen y las mías, dice, me conocen. Entonces, algo que es importante decir es que Dios, en su infinita gracia y misericordia, desde la eternidad, antes de la creación, Dios escogió a un número de personas para que éstas viniesen a ser su rebaño, su pueblo, sus hijos. Así lo dice Pablo en la epístola a los Romanos. A los que Dios antes conoció, a estos también predestinó. Y a estos que predestinó, también los llamó. Y a los que llamó, también justificó. Y a los que justificó, también santificó. Y a los que santificó,
también glorificó. Dios ha escogido de entre la humanidad a algunas personas para mostrar su gracia y su misericordia. Y a los demás, Dios les da su justicia. A nosotros nos da su misericordia, puesto que su justicia es satisfecha en el buen pastor, que da su vida por nosotros, sus ovejas. Así bueno, pues, Jesús está diciendo aquí que Él, como buen pastor, conoce sus ovejas y nosotros, sus ovejas, lo conocemos. Sigo leyendo. De igual manera que el Padre me conoce y yo conozco al Padre, esta relación entre el Padre y el Hijo y el Hijo y el Padre es igual, dice Jesús, de igual manera, Él nos conoce a nosotros y nosotros a nuestro bendito pastor. Es así una unión mística, una unión tan especial, tan singular, que nosotros en nuestro interior, en nuestro fuero interno, nosotros conocemos a Jesús. Y por eso somos cristianos y lo buscamos y lo amamos y lo obedecemos, mientras que la gente que está fuera en el mundo vive en pecado, y para esa gente el vivir en pecado es algo normal, no causa escozor, no causa molestia, no les causa irritación, frustración de que han caído en pecado nuevamente. En cambio, el cristiano, cuando resbala, cuando tropieza, cuando cae, se siente apesadumbrado. Así lo manifestó David, el rey David, cuando él peca. Dice que sus huesos estaban secos, su espíritu agónico, porque él había pecado contra Dios. Lo manifiesta: contra ti, solamente contra ti he pecado yo. Entonces, el cristiano tiene un estilo de vida diferente a la demás gente porque es de Jesús. Y desde la eternidad Dios nos escogió y nos apartó. Y llegado el momento nos llamó para ser suyos. También así Dios le dice al profeta Jeremías que lo había escogido desde el vientre de su madre para que fuese su profeta. Entonces, vamos a seguir leyendo. Y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil. El Señor Jesús está hablando con los judíos y dice que dentro del pueblo judío Él tiene sus ovejas, su rebaño, pero hay otras ovejas que no pertenecen a este rebaño y que es necesario también traerlas. Está hablando aquí de los gentiles, del pueblo de Dios que no es judío. Bendito es Dios. Sigo leyendo. A esas ovejas que están en otro lugar, también me es necesario traerlas. Y oirán mi voz, y serán un rebaño con un solo pastor. Por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Jesús está diciendo aquí que Él, como buen pastor, dará su vida por sus ovejas para que éstas tengan vida eterna. Jesús dice que Dios el Padre lo ama porque Él pone su vida por sus ovejas. Y después dice que nadie le quita su vida, sino que Él la pone de sí mismo. Pero veamos lo maravilloso, lo que dice Jesús aquí. Porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Jesús está diciendo que Él morirá, pero que Él va a tomar su vida nuevamente y que resucitará. Se lo está diciendo a los judíos legalistas, a los religiosos, a los que no creen en Él.
para que cuando suceda esto, por lo menos algunos crean. Porque sí, habrá 2 o 3 que creerán posteriormente en Jesús. Finalmente, ese corazón duro, Dios lo convertirá en un corazón de carne, sensible a la voz del buen pastor. Sigo leyendo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Así que el Señor Jesucristo dará su vida y tiene la autoridad para volverla a tomar, porque ha sido un mandamiento que Dios le ha dado a Jesús. Jesús, el buen pastor, dio su vida por sus ovejas. Y nosotros lo que tenemos que hacer es seguir su voz. Todo lo que Él ha dicho, nosotros tenemos que obedecer. Así lo dijo Moisés cuando se despide del pueblo judío que sabe que Él morirá y que no entrará con el pueblo a la tierra prometida en Canaán. Les dice en Deuteronomio 18, verso 15 y verso 18, un profeta de entre tu pueblo Dios levantará. A él oíd, a él escuchad. Entonces, Moisés dice, pongan atención a lo que dice Jesús y obedézcanlo. Y nosotros, tú y yo, como ovejas de Jesús, tenemos que seguir su voz. Y Jesús dijo que aquel que escucha sus palabras, Él, Jesús, lo ve como un hombre prudente que finca su casa o su vida sobre la roca y que vienen tempestades, pero esa vida no se pierde, puesto que está fincado en la roca verdadera. Pero aquel que oye las palabras de Jesús y no las obedece es como aquel que finca su vida, su casa sobre la arena y se pierde. Así, bueno, pues, estamos obligados a obedecer a Jesús en cada una de las leyes que Él dio, en cada uno de los preceptos que Él nos enseñó, en cada uno de los mandamientos que nos ha dejado, tenemos que obedecerle. Porque Él mismo lo dice, que sus mandamientos no son gravosos y que su yugo es suave. Así, bueno, pues la invitación para ti y para mí es que no debemos dejar pasar tiempo, perder tiempo en las redes sociales o en la televisión o en cosas que no edifican. Antes bien, cultivemos esa relación con nuestro Jesús, el día a día, en la oración, en la lectura de la palabra y meditación de ella, en hacer aquello que conocemos, que es la voluntad de Dios. Que Dios te bendiga. Oremos. Padre y Señor Dios nuestro, gracias te damos en el nombre de Jesús, porque Él es el buen pastor, que nos da vida y vida abundante. Gracias por habernos llamado y ser parte de esta congregación maravillosa, de este rebaño de Jesús. Te damos gloria, honra y alabanza por siempre. Bendito eres. Amén. Gracias por acompañarnos. Te invitamos a que estés con nosotros los martes 6 de la tarde haciendo oración en Facebook Live por las necesidades de la iglesia. Acompáñanos, escríbenos tus peticiones, con gusto oraremos por ti. También te recuerdo que estamos en Facebook, en YouTube, en Telegram y en WhatsApp. Si eres tan amable, escríbenos una nota, un saludo. Gracias. También estamos todos los martes, jueves y sábado a las 7 de la noche. Acompáñanos. Si no te es posible en ese momento, bueno, pues puedes ver el video anterior. Y suscríbete, te ruego,
compartes estos videos a tus familiares, amistades, y muchas gracias. Dios te bendiga.